continuando con el tema de los BJT, lo que continúa es explicar la curva característica del BJT. Bueno, si recuerdan el tema de los diodos, la curva característica del diodo era la siguiente. Teníamos como variable independiente el voltaje de diodo, VD, y como salida teníamos la ID. Y bueno, eso nos daba como resultado una respuesta exponencial de este tipo, ¿sí? Y siendo más específicos, pues en función de esta gráfica trazábamos una recta de carga, obteníamos un punto, y ese punto pues nos daba como resultado una corriente y un voltaje específicos, que en este caso era V de Q, E y de Q, ¿sí? Bueno, pues básicamente en el BJT es algo similar. Bueno, la curva característica del BJT se describe de esta manera. Tenemos, un plano cartesiano no cambia, entonces es lo mismo. Tenemos aquí nuestro plano. En la parte de la variable independiente tenemos BCE. Y en esta parte IC. Entonces de entrada o de primera instancia ya sabemos que la variable de entrada es BCE y la variable de salida es IC. Ahora, lo característico de estas curvas en el BJT es que no nada más es una sola curva, son varias curvas. Esta podría ser una. Aquí tendríamos otra. Aquí otra. Y pongamos una última. Aquí otra. Pareciera sin chiste porque simplemente es graficar más curvas en un mismo plano. Pero hay que entender que en un mismo arreglo se están generando estas 4 curvas, que realmente no son 4 curvas, son n curvas, pueden ser cualquier número de curvas, ¿no? Para este caso tenemos en cada una de ellas un tercer parámetro para graficar. Tenemos IB2, que es de 2 mA. Un IB3, 3 mA. Y el IB4. Bien, entonces, si observamos, a diferencia de lo que teníamos en el diodo, solo necesitábamos una BD y una ID. Aquí necesitamos una BCE de entrada y también necesitamos una IB de entrada, porque en función de esa IB vamos a tener de IB y de BCE vamos a tener una determinada corriente. Entonces, esto es lo importante de nuestra curva característica. Todavía no sabemos dónde va a operar nuestro BJT, pero claramente en alguna de estas o otras que generemos curvas características, pues se va a ubicar la forma en la que estará operando el BJT. Bueno, dentro de esta gráfica hay zonas peculiares que hay que remarcar. ¿Por qué región de saturación? Porque se satura de electrones, se va al máximo, ¿no? Tenemos otra región que es la región de corte. Esta región se encuentra aquí abajo. Y básicamente es que por más que cambie nuestro voltaje,
en BCE, esta región nunca va a tener una corriente, ¿no? Entonces aquí se le llama región de corte. Entonces básicamente es, si aplicamos voltaje en las terminales de colector emisor y no generamos ninguna corriente sobre colector, quiere decir que estamos sobre esta región de corte, es decir, simplemente está reflejando el voltaje que se le aplica. En el momento en el que aplicamos un mínimo de voltaje y aquí se va inmediatamente a la corriente máxima, estamos en la región de saturación. Más adelante vamos a ver que estas dos regiones nos sirven para operar el BJT como un interruptor electrónico. Tenemos una última región que es quizás la más importante. Esta zona se encuentra aquí. Toda esta zona de aquí se le llama región lineal. Y se le llama región lineal porque es donde, si observan, más o menos se alcanza a apreciar que se comporta como una línea. En esta zona de aquí, no. Esto es una zona no lineal, muy parecida a la que teníamos aquí con nuestro diodo, ¿no? Es una región exponencial que no es lineal. A partir de este punto empieza a crecer y se mantiene lineal en el caso del diodo. En este caso, aquí como tenemos dos flexiones, una aquí y otra inflexión acá, básicamente de este punto a este punto tenemos una región lineal, es decir, esto se comporta como una pendiente. Y esta región lineal se debe a el modo activo directo, que si recuerdan los videos anteriores, pues tiene que ver con la polarización. Y para darle más sentido a la gráfica, el esquemático en el que nos basamos es el de emisor común. ¿Por qué el de emisor común? Porque es el que presenta las características principales de la ganancia. Entonces recuerden, aquí tenemos una resistencia que va en la base. Aquí tenemos el emisor hacia tierra. En colector tenemos otra resistencia. Y aquí tenemos otra fuente de alimentación. Lo que estamos diciendo es que necesitamos conocer como variable independiente el voltaje de colector emisor, es decir, la caída de tensión de aquí a aquí. Y depende directamente de BCC, de lo que apliquemos aquí de voltaje. Eso nos va a dar como resultado, y en función también de la corriente IB, es decir, si tenemos una corriente que se genera entre BBB y RB de 1 mA, pues tenemos esta respuesta. Si cambia la corriente IB, es decir, si cambiamos, se mantiene fijo BBB, pero cambiamos RB y nos da como resultado una IB2 de 2 mA, pues entonces ahora tenemos esta gráfica, ¿no? Entonces fíjense cómo depende directamente de BCE y de IB. Y el resultado o la salida es IC, esta que tenemos aquí. Bien, entonces, como una conclusión para pasar a simular en Cooks y obtener las curvas, pues tenemos que se requieren tres variables. Una es BCE, que es igual a voltaje de colector a emisor. IC, que es la salida, que es la corriente de colector. Y la otra es IB, que es la corriente de base. Y hay que especificar que BCE es una entrada
nosotros la definimos. Base también es una entrada. Y lo que tenemos como salida pues es IC. Y por último, es necesario especificar el parámetro en emisor común. El parámetro es beta o HFE, que dijimos que era IC, la salida, entre IB, que es la entrada. Esto es muy importante porque esto nos va a definir el comportamiento principal del BJT. Y es necesario especificar que esto solo es válido si el transistor está operando en la región activa o región lineal. Es decir, esto aplica solo con esto cuando nos encontramos en esta región. Eso es muy importante. Entonces con esto vamos a pasar a Cooks para seguir con la simulación y obtener las curvas del BJT.